Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar con esta charla que vamos a presentar hoy día para darles consejos con los que puedan utilizar, que pueda ser útil en su vida para lidiar con este problema que se ha hecho hoy por hoy un problema de salud muy común, que es la ansiedad. Entonces vamos a hablar un poco sobre este problema y cómo podemos, y en el fondo podemos encontrar herramientas de ayuda para lidiar con la ansiedad, ¿sí? Muy bien. Mi nombre es Tricia Lozano, soy terapeuta integral y también estamos trabajando de la mano con la empresa Timol. El objetivo es brindar salud de calidad a las personas, ayudar a que los tratamientos médicos que estamos teniendo y cualquier situación que estemos atravesando que sea complicada, podamos vencerla aún más rápido, podamos mejorar mucho más rápido nuestra salud, fortalecernos. Y gran parte de todo eso implica con nuestros hábitos de alimentación, rutinas de vida, agua de calidad y cuidado en salud mental. De esa forma es que integramos todo este apoyo a los tratamientos que ya conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces, permítanme mostrarles, ya les voy compartiendo en la pantalla, lo que vamos a ver sobre la ansiedad. Y en este caso lo que haremos es hablar de 5 consejos para reducir lo más posible este sentimiento, esta sensación, esta preocupación tan grande que termina generando problemas biológicos finalmente, termina derivando en problemas de salud físicos. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo reducir el cortisol. Han estado hablando bastante sobre el cortisol en los últimos meses. Y quizás en los últimos años también podríamos decir por qué, cuando se presentó la pandemia del COVID-19, nos vimos ante situaciones que antes no nos afectaban tanto en todos los países. Quiere decir que los problemas de salud mental, por ejemplo, se han atendido en otros países ya por muchas décadas. Sin embargo, en otros, en los que no era tan evidente cuánto afectaba la salud mental a nuestra salud física, no se prestaba tanta atención o se desconocían muchos detalles. Sin embargo, hoy, debido a la situación de esta pandemia, se ha visto que sin importar dónde vivamos, dónde estemos, en qué parte del mundo, los seres humanos tenemos la misma composición biológica, tenemos las mismas sensaciones, preocupaciones y vamos a pasar por los efectos similares. Entonces, hoy día se ha estado hablando bastante acerca del cortisol. ¿Y cómo vamos a reducir el cortisol, que es algo que se produce de forma natural en nuestro cuerpo? El cortisol es una hormona que está producida o que se produce en nosotros. Bueno, vamos a hablar de 5 cosas en este caso. Vamos a ver cómo el ejercicio es de gran ayuda a los pensamientos positivos. Vamos a tratar y vamos a hablar sobre las personas tóxicas y vitamina. Vamos a hablar de la importancia de la espiritualidad y de la ingesta o consumo de vitaminas que no es tan común en nuestra dieta, pero que ahora puede serlo. Bien, vamos a hablar un poco acerca de cómo afecta el cortisol en nuestro organismo. Bueno, para empezar, el cortisol es una hormona que es secretada por las glándulas adrenales, es decir, que están como arribita de nuestros riñones. Y debido a que esto está enganchado con algo que hay en nuestro cerebro, que es una glándula llamada pituitaria, entonces es un proceso biológico natural. Cuando nuestro estado de salud es normal y es saludable, el cortisol se produce en nosotros, vamos a decir como si tuviera un horario, ¿sí? Se produce normalmente en tiempos, por ejemplo, diurnos, de altas y bajas. Por ejemplo, en las mañanas al despertar es donde normalmente es más alto.
Y mientras va pasando el día, este se va reduciendo gradualmente hasta que llega a su punto más bajo, que es en la noche. Es por eso que cuando nos despertamos, en el caso de tener una salud que está bien atendida, la persona se levanta con energía, tiene el proceso del día completo y durante la noche se siente agotada y va a dormir y se repone. Y entonces inicia nuevamente la reposición, digámoslo así, de lo que va trabajando el cerebro, la pituitaria y las glándulas adrenales. Entonces, durante la noche deberíamos poder descansar tranquilamente y en el día tener energía. Entonces, esto es algo normal que debe pasar en toda persona saludable. Ahora, esta hormona es importante para el metabolismo de los alimentos. ¿Qué quiere decir? El metabolismo quiere decir que podemos apropiarnos de los nutrientes que necesita nuestro organismo. Nuestro organismo los utiliza para todo lo que necesita y lo que no hace falta lo va a desechar. Así como también afecta en la función inmunológica y tiene que ver en la fase de regulación con el estrés agudo y crónico. Está ligado totalmente hacia las sensaciones de estrés agudo y crónico. En casos de no ser ya regulado, es decir, cuando ya nuestro organismo empieza a secretar esta hormona en unas condiciones sumamente altas, en condiciones estresantes crónicas, condiciones médicas, entonces ya hay un desajuste y ahí, en ese punto, es cuando vamos a tener los problemas. ¿Por qué? En ese caso podría suprimir el sistema inmunológico, alterar el metabolismo y la persona puede ser propensa a desarrollar problemas diabéticos, osteoporosis, fatiga crónica, aumento de peso. Entonces, como pueden notar, esto termina siendo un efecto físico que llega a ser grave, como el caso de la diabetes o la osteoporosis, por ejemplo, ¿no? O el aumento de peso. Entonces, cuando sucede esto, además afecta nuestro estado de humor, nuestro estado anímico. Puede tener la persona, cuando se le hace un examen a una persona que está pasando una fase depresiva muy fuerte, normalmente sus niveles de cortisol están sumamente elevados y descontrolados. Personas con síndrome de estrés postraumático también. Saben, lo complejo de esto es que cuando se desajustan las funciones de nuestro organismo, es muy difícil regularlas porque empiezan un patrón de conducta irregular, es decir, que empieza a funcionar mal, pero es como un funcionamiento incorrecto que empieza a tener un ciclo, como un círculo vicioso. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros ahora es ayudar a nuestro organismo a que pueda empezar una reversión y pueda funcionar correctamente, que pueda secretar las hormonas como debe ser y que cuando hayan excesos sepamos qué hacer para ayudarle a nuestro organismo, ayudarle a nuestro cerebro a controlar esto que ha salido de control, ¿ok? Entonces, por eso nos hemos tomado un tiempito para hablar acerca del cortisol y el efecto que tiene en nuestra salud, esta hormona. Bien, vamos a hablar del primer punto. Y el primer consejo está relacionado con el deporte. El deporte se ha comprobado, se ha estudiado y se sabe que ayuda a reducir el cortisol. Entonces, una persona que se ejercita durante el día, en la noche, por ejemplo, ¿es recomendable hacer deporte? En general, no, porque despierta ciertas hormonas, que son las hormonas de la energía, las hormonas de la felicidad, que no nos ayudarían a tener un descanso correcto en la hora necesaria. Estaríamos como muy activos muy temprano. Entonces, deportes que nos tengan muy exaltados o excitados no son recomendables, pero sí ciertos tipos de deportes como los estiramientos, elongamientos, actividades que son el tipo de
que nos ayuda a relajarnos, a respirar y que también ayudan bastante a reducir el cortisol. Pero durante el día tenemos que tener una rutina de ejercicios. Claro, esto no quiere decir que todos los días tengamos que ir al gimnasio, por ejemplo, o que todos los días tengamos que salir a correr maratónicas. Lo cierto es que tenemos vidas ocupadas, aquellas personas que tienen hijos tienen vidas corridas, quienes tienen trabajo con horario, o sea, independientemente de lo que nos toque en la vida, tenemos muchas cosas que hacer. Sin embargo, es necesario pensar que al menos unas 3 veces en la semana hagamos algún tipo de ejercicio. Y en este punto quiero recomendarles un ejercicio que es excelente y que solamente toma unos 16 minutos. Es exacto. Este tipo de ejercicio es recomendado por un médico especialista en la activación del metabolismo. Ya, este doctor colombiano es fabuloso y él encontró que esta es una de las mejores maneras de hacer que tengamos un ritmo cardíaco acelerado y que todo nuestro organismo reaccione ante este ejercicio. Y es muy simple. Es caminar durante 3 minutos a un paso continuo y 1 minuto corriendo. Paramos el minuto, corremos otra vez o caminamos otra vez 3 minutos y corremos 1 minuto. Hacer esto en 4 etapas. Son 16 minutos en total y nuestro ejercicio está completo. Entonces, para quienes no nos gusta, porque yo soy una de las personas que me cuesta mucho hacer deporte, no me gusta, me esfuerzo, me obligo a salir a caminar, salir a hacer esta actividad y realmente se nota la diferencia para tener un mejor día. A lo que vamos, el segundo punto tiene que ver con los pensamientos. Los pensamientos positivos y los pensamientos negativos. ¿Qué sucede con esto? Bueno, la realidad es que lo que esté en nuestra mente es lo que va a terminar afectando lo que somos y quiénes somos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una actitud positiva, pensamientos positivos, eso afecta directamente en la parte de nuestro cerebro que tiene la zona de planificación y resolución de problemas, en el hipocampo, que es la parte de los recuerdos, que es la parte de la memoria. Entonces, cuando nosotros trabajamos en nuestra mente y comprendemos que en realidad quien tiene el control de lo que piensa es uno, entonces puede manejar las situaciones a las que vaya a enfrentarse. De hecho, acá les anoté un detalle que me encanta porque es una psiquiatra muy respetada, la doctora Marianne Escapé, quien siempre habla sobre este punto. Ella da grandes conferencias sobre ánimo de éxito, cómo una persona puede ser una persona positiva, cómo uno puede alcanzar éxito en la vida, en el sentido de que una persona puede tener éxito en la vida en el sentido de que es una persona que siempre está persistiendo, es positiva y está luchando por aquellas cosas que considera importantes. No se rinde fácilmente, ¿no? Bueno, algo que ella suele mencionar en estas conferencias es que el conocimiento es importante porque suma. Entonces, cuando nos preparamos, hacemos lo que ustedes están haciendo hoy día, venir, escuchar estas charlas, querer averiguar, querer investigar, leer, preguntar, eso suma. Y es importante que las personas hoy, con todos los medios que tenemos de investigar, conozcamos. Ahí va el conocimiento. Segundo, las habilidades y la voluntad. Las habilidades y la voluntad tienen que ver con lo que uno tiene de positivo. Todos tenemos habilidades específicas y en común. Por ejemplo, algunos son artistas por naturaleza, otros son excelentes matemáticos, hay quienes son maravillosos cantantes, es decir, cada quien tiene una habilidad en la vida. Hay algo que le sale muy bien. Si a esto le sumamos la voluntad, ¿qué sería la voluntad? El que uno se exija, ¿no? Es decir, yo voy a ser ordenado, voy a ser limpio, voy a ser organizado, voy a ser consecuente.
y persisto en aquello, entonces tenemos algo importante. Conocimientos más habilidades y voluntad suman. Pero a esto vamos a multiplicar la actitud. Y en este caso, la actitud es aquella que dice, yo voy a tener un buen día, voy a esforzarme, no voy a pensar de forma negativa, no me voy a adelantar de forma negativa a los sucesos. Y esto nos toca a todos. Por ejemplo, imagínense si yo hubiese pensado hoy, quizás venga poquita gente, quizás el horario no era bueno, quizás la invitación no llegó a todos. Entonces, y a lo mejor no les interesa el tema y a lo mejor hubiera hablado de otra cosa y empiezo a pensar en cosas negativas, yo me presento con ustedes y esta conversación estaría totalmente apagada, porque ya en mi mente yo me formulé una idea de que esto no va a funcionar ni para las personas que me escuchen ni para mí. Y eso se transmite. Por el contrario, cuando uno se prepara para algo de forma positiva, entonces tiene un mejor efecto, tanto en las personas que están alrededor nuestro, como en la persona que se prepara para ello. Tiene una actitud positiva. Hicieron un examen hace un tiempo sobre cómo influye lo que pensamos y lo que escuchamos y permitimos que entre a nuestra mente, tanto ya sea positivo o negativo. Se separó a alumnos de diferentes aulas y se combinó en realidad en una de las aulas a chicos que no tenían las notas más altas, con chicos que tenían notas relativamente altas, ¿sí? Y en el otro grupo estaban chicos que tenían casi siempre notas muy altas. En general se les consideraba buenos estudiantes. Bueno, estos muchachos que tenían muy buenas notas, se les dijo, bien, se ha presentado este examen porque pensamos que a lo mejor podrían salir bien. Queremos probar cómo les va. Tenemos nuestras dudas, pero estamos acá para ver qué resulta. Sin embargo, fueron al otro grupo de estos chicos que no tenían las notas más altas, se les dijo, los separamos en dos grupos porque hemos visto que ustedes tienen grandes capacidades y habilidades en este aspecto y sabemos que van a sacar una buena nota, pero queremos separarlos para que este examen previo que hicimos lo compruebe. ¿Y qué pasó? Los chicos de este otro grupo sacaron una baja nota en el examen. Y en este caso, sacaron nota alta. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente lo que se dice, lo que nos decimos, lo que dejamos que entre a nuestra mente, lo que otros puedan pensar, va a afectar mucho las cosas que hagamos. Si vamos a dar un examen, si vamos a dar un examen de conducir, si vamos a dar un examen en el colegio, si vamos al trabajo y pensando de forma negativa, pues las cosas no nos van a resultar bien. Vamos a estar muy estresados, muy preocupados, negativos, y va a pasar lo que estamos esperando, porque eso es a lo que vamos, ¿no? Yo creo que me va a ir mal y me va a ir mal, por supuesto. Por eso es tan importante tener autodominio de la voz interior. Esa vocecita acá que nos dice, no, me parece que no deberías usar eso porque te ves gorda. Es que este muchacho es más alto. En el caso de los varones, ¿no? Quizás pensar, es que él es más alto, él se nota más, yo estoy transparente, no me van a notar. Eh, Todas estas cositas que nos dice esta voz interior, que puede ser realmente muy dañina, le llaman la voz comentarista, que nos va contando la vida, hay que aprender a controlarla, hay que dominarla, para que esta no nos boicotee, no nos arruine el día, no nos dañe el examen importante, ese viaje que esperamos, estas decisiones que tenemos que tomar. Entonces, la manera es controlar lo que pensamos, frenarle y decirle, no vas a lograr tu objetivo. O sea, yo sí puedo, yo voy a estar bien, yo lo voy a lograr porque me he preparado, porque recuerden que ahí previamente hay un conocimiento, hay una habilidad, hay una voluntad, hay un esfuerzo, entonces se tiene que lograr los objetivos por los que luchamos. ¿Cuánto ayuda esto? Pues ayuda realmente mucho a mantener los niveles de estrés, de ansiedad, de cortisol
controlados, porque la persona ya no está ansiosa, no está preocupada de que todo va a salir mal y de que uno se avecina una catástrofe. Al contrario, logra tener un grado importante de control. Bien, vamos al otro punto. Vamos a hablar sobre las personas que nos rodean, las personas tóxicas y las personas vitamina. En este caso, el punto es comprender que las personas tóxicas abundan y todos tenemos definitivamente a alguna persona tóxica en nuestra vida. De solo pensar en ella, nos viene un pico de cortisol. Se nos encrespa, se nos pone los pelitos de punta, nos recorre un frío por el cuerpo, ya nos ponemos mal de solo pensar en esa persona. Saben, tristemente, la persona tóxica puede estar muy cerca de nosotros, de hecho, normalmente es así, ¿no? Puede ser alguien en nuestro entorno familiar, puede ser alguien en el trabajo, puede ser alguien en la escuela, alguien en un núcleo muy cercano a nosotros que nos pone mal, que nos mantiene el cortisol al tope. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, vamos a verlo brevemente porque en caso de ampliar, les recomiendo leer un libro que se llama precisamente Personas tóxicas y personas vitamina, de esta misma doctora, Mariana Escapé, que ella se ha dedicado a investigar cómo nos afectan las relaciones humanas en nuestro estado anímico y a su vez mental y físico. O sea, qué problemas de salud se van generando a raíz de tener relaciones tóxicas. El punto es que cuando nos perjudica terriblemente estas relaciones, tenemos que hacer algo, aprender a manejar la situación. En general, lo que se recomienda, lo que recomendamos en terapia es una distancia sana, alejarse cuanto sea posible de aquellas personas que nos tienen en picos altos, elevados de cortisol. No siempre es posible, ¿no? Supongamos que sea el esposo o la esposa o papá o mamá o una hermana o un hermano que nos tienen este punto. Bueno, en ese caso lo que podemos hacer es ser discretas o discretos, es decir, saber qué conversar con esa persona, cuánto tiempo pasar con esa persona, qué se puede reducir y cómo manejar la situación. Por otro lado, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Esta persona es una tóxica universal o es una tóxica individual? La persona tóxica universal es aquella que realmente es una persona complicada, es sumamente negativa, es desagradable, digámoslo así, para la gran mayoría de las personas. Muy pocas personas la entienden y la soportan, digámoslo así. Entonces, una persona que ya pues es universal, ¿no? No se puede hacer mucho. Entonces, a ello no le toca ser mucho más discreto y saber hasta dónde podemos permitir que esa persona afecte. Por el otro lado, si la persona es una tóxica individual, es decir, me afecta a mí, directamente me hace sentir mal a mí, entonces ahí me toca averiguar, hacer un estudio, desenmarañar el nudo y entender por qué. ¿Por qué esta persona me hace sentir mal? ¿Y cómo me hace sentir mal? ¿Por qué me pongo nerviosa? ¿Por qué estoy ansiosa? ¿Por qué se sube el cortisol por las nubes cuando estoy con ella? Me siento juzgada, me siento maltratada, siento que no me tratan con respeto, no sé, en el caso del varón, lo mismo. Cualquier pregunta va a servir para tener un conocimiento y ese conocimiento nos dará libertad. ¿Por qué? Cuando yo entiendo por qué con esta persona exclusivamente hay algo negativo, pero que esta persona se lleva mal o se lleva bien con el resto de las personas, entonces entenderé las circunstancias que nos llevan a ese punto. Y será mucho más fácil lidiar con la situación, entendiendo a la persona y comprendiendo también por qué yo me siento así. Y de esa forma podré tomar las medidas necesarias para no seguir saliendo heridos. Que el punto es ese. Uno no tiene por qué vivir sufriendo la angustia sin decir nada y sin hacer nada. Uno puede hacer algo de forma sana con cualquier persona que no nos esté haciendo bien, que nos lleve los picos de cortisol a las nubes. Bueno, las personas vitamina, pues muy simple. Como se puede notar en la imagen, son aquellas personas que en las que cuando pensamos en ellas,
inmediatamente suben por las nubes nuestras hormonas de la felicidad, como la oxitocina, la dopamina, es decir, nos sentimos bien, estamos ansiosas de verlas, de conversar, porque el solo conversar con estas personas hacen que nuestro cortisol baje, nuestro estrés, esa ansiedad, ese momento de angustia ceda. Rodémonos de estas personas, amigas, hermanas, compañeras, familiares, todo aquello que nos haga bien, mantengámoslo con nosotros, porque por el contrario, si persistimos en lo otro, vamos a enfermarnos, vamos a tener relaciones muy negativas y finalmente nos contagiaremos. Porque la verdad es que la amargura es algo que se contagia. Entonces, no es sano para nadie estar con personas que su día a día lo viven así. Entonces, hay que buscar lo que nos hace bien con relación a nuestras relaciones humanas. Nuestro cerebro actúa ante los intercambios que tenemos con las personas porque somos seres sociables por naturaleza. Entonces, podemos tomar las medidas necesarias para estar saludables desde nuestra mente. Y así aliviamos nuestros dolores. El siguiente punto es realmente importante y es tener una espiritualidad, atender nuestra salud espiritual. Esto afecta nuestras emociones directamente. Porque, bueno, nuestra humanidad, los seres humanos, en nuestra imperfección, tendemos siempre a llevar las cosas al extremo. Pocas veces somos equilibrados, ¿no? O somos totalmente descuidados de las cosas o somos perfeccionistas. Y en ambos casos hay sufrimiento. En el caso de un perfeccionista, por ejemplo, sufre porque nada le sale como quiere. Y sufre demasiado. Pero cuando busca cuidar su salud espiritual, va comprendiendo sus límites como un humano imperfecto, como una persona frágil, va comprendiendo que no va a llevarse el mundo por delante, que hay cosas que no van a salir como espera, irá comprendiendo la realidad de la vida tal y como es y aprenderá a vivir con ella. Y la oración es sumamente clave en este campo, en este aspecto del estrés, de la ansiedad, de estas angustias tan grandes, porque cuando nosotros tenemos una relación íntima con nuestro Creador, aprendemos a dejar en sus manos cosas que no podemos nosotros controlar, que no podemos manejar. Y es un alivio saber que a alguien tan divino, tan importante, le importamos, podemos tener una relación estrecha y es entonces cuando podemos dejarle nuestras cargas, liberarnos de aquello que no necesitamos. Y eso ayuda mucho a mantener una salud mental y física de mayor calidad. Y de la mano va la meditación, porque esto nos ayuda a pensar constantemente, hay que estar conversando con uno sobre estas cosas, ¿no? Leemos cosas espirituales, hay que tener esta conversación interna, uno con uno, ayudarse a entender cómo son las cosas para tener un grado importante de paz. Y finalmente hablamos de las vitaminas. Saben, las vitaminas hoy día están muy ausentes de nuestro cotidiano por muchos factores, desde la contaminación hasta la industrialización de los alimentos. Entonces, incluso cuando nos esforzamos por alimentarnos bien, ser conscientes en nuestra alimentación, aún así suelen faltarnos. Tenemos un déficit normalmente de vitaminas importantes en nuestro organismo. En este caso, lo que voy a mencionarles es el omega 3, ya que está presente en el aceite del pescado. Y claro, no podemos estar comiendo pescado todos los días acá y sobre todo en Bolivia, que bueno, además del pescado, lo tenemos muy poquito, ¿verdad? Hay lugares donde solo en ciertas épocas vamos a encontrarlo. Entonces, para no pensar que no tenemos esta ayuda, se puede comprar las de cápsula en la farmacia, dado que es un antiinflamatorio natural, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver el omega 3 con todo esto? Es una vitamina, por supuesto. Sin embargo, se ha llegado a comprender con los estudios que se hicieron que el cortisol, dentro de todo el desajuste que hace nuestro organismo, también altera muchísimo la inflamación en nuestros tejidos.
Y como se ha ido estudiando en los últimos años constantemente el problema del cáncer, se entiende que el cáncer generalmente inicia en algunas partes de nuestro órgano que estén sumamente inflamados, que hayan radicales libres en exceso, hay una gran inflamación y tristemente el cortisol contribuye a que esa inflamación se potencie, ¿ya? Entonces sí, un estado de salud mental que no está bien cuidado puede contribuir en gran manera a que enfermedades que tenemos dormiditas en nuestro cuerpo despierten y se aceleren. Entonces, sí es peligroso. Sí puede haber un grado de estrés tan fuerte que despierte un cáncer, puede, porque este va a despertar donde haya una inflamación, radicales libres en nuestro organismo por el cortisol en las nubes, y entonces sí es peligroso. Para prevenir todo esto, entonces, lo que se sugiere es tomar antioxidantes y antiinflamatorios naturales. Y en este caso, el omega 3 es un antiinflamatorio natural por excelencia. Entonces, comprar en la farmacia y tomar las capsulitas es excelente. Es algo que les recomiendo para que puedan reducir la somatización y así contribuir a que baje, reduzca el dolor de cabeza, reduzca mucho el dolor intestinal que se produce debido a la ansiedad, que las personas con ansiedad saben cómo es esto, cuánto afecta, el dolor muscular, de ahí que también se deriva el problema de la fibromialgia, que hoy se entiende que no es una enfermedad autoinmune, sino una enfermedad por descarte, pero que se puede tratar. Es totalmente tratable, como les decía al inicio, con una alimentación saludable, buenas rutinas, calidad de agua y una conciencia en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Tanto en nuestra salud mental como en nuestra salud física, si le prestamos atención, vamos a tener una vida de calidad. Probablemente nuestras enfermedades continúen ahí, nos acompañen, pero no al grado de afectarnos tanto nuestra salud que nuestra condición de vida no sea nada agradable, ¿no? Que termine siendo totalmente perjudicial para nosotros y que nos cause sufrimientos por años interminables. Eso de vivir con dolor se nos ha dicho bastante, ¿no? Uno aprende a vivir con dolor. Es verdad que uno aprende a vivir con dolor, sin embargo, no necesitamos hacerlo cuando hay tantas ayudas para mejorarnos y aliviarnos. Entonces, para concluir esta presentación, hay mucho más que se puede hacer en la terapia de apoyo emocional. Hay muchas cosas que tenemos que aprender a hacer, como por ejemplo, aprender a manejar las relaciones tóxicas, que en algunos puntos son, no podemos cortar de raíz, no podemos alejarnos del todo, o quizás pensamos que no podemos. Entonces hay que hacer estas terapias, estas sesiones de terapia, hay que trabajar en herramientas de ayuda, de apoyo para estas cosas, y entre otras. Entonces, ahí tienen mi número, pueden contactarme también, se hace atención o se da atención por Zoom, y aquí estoy para ayudarles, ¿sí? Muy bien, por ahora, si tienen alguna pregunta relacionada con el tema, por favor. Finalmente, yo les explicaré un poquito mientras se preparan para esto, si tienen alguna pregunta, para explicarles cómo la empresa Timol nos está trayendo una ayuda en la calidad de vida que podemos tener en casa para toda nuestra familia. ¿Ya? Entonces, por favor, están invitados si tienen alguna pregunta, pueden realizarla. Ahora no puedo ver si están levantando las manitos, entonces por favor activen su micrófono si quieren hacer alguna pregunta. Y si no, ahí les presento o les muestro este detallito. Muy bien.
Entonces vamos a pasar a mostrarles lo que esta empresa nos está ofreciendo con Timol. Timol es una empresa brasilera que ya tiene muchos años trabajando en cómo darnos calidad de agua. Brevemente les explico que se entiende hoy por hoy que el agua que deberíamos consumir las personas es un agua que debería tener minerales, debería tener energía, porque la que nuestro creador hizo, que viene de vertiente, es un agua que tiene que pasar por la tierra, sustraer minerales, recibir los rayos solares, tener esta energía y llegar a nosotros. Bueno, hoy tristemente no sucede esto porque el agua viene normalmente de elementos como tuberías, cañerías, está estancada. En el proceso pierde gran parte de sus minerales, de esta energía, y por lo tanto muchas veces el agua que consumimos no es un agua de calidad, ¿sí? Incluso, o a pesar de que tomemos unos 2 litros de agua al día o más, que es lo que corresponde, que es lo que deberíamos para ayudarle a nuestro organismo a funcionar bien, no tiene el efecto que esperamos precisamente porque no es un agua que esté preparada para ayudarnos. Entonces, ¿qué es lo que se vio? La necesidad de encontrar un producto que pueda ayudarnos a lidiar con estos problemas de salud contando en casa con agua de calidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el producto que tiene Timol? Lo que hace este producto que tiene Timol es ayudar a que el agua tenga esta carga energética que necesita, que tenga minerales como el calcio y el magnesio que es necesario en nuestro organismo y pueda ayudarnos a restaurar nuestra salud. Entonces, dado que es una agua ionizada, hidrata, alcaliniza, ayuda a desintoxicar y es antioxidante. Entonces, termina siendo como algo medicinal, lo que por naturaleza deberíamos tener, pero no, tristemente hoy no tenemos. Aún así es posible llegar a encontrar esta agua de calidad donde nuestras células aprovechen al máximo el agua y por supuesto ayudará a que nuestro organismo tenga un excelente funcionamiento. Si tenemos una rutina de ejercicios o queremos implementar, como se ha aconsejado en la primera parte de esta conversación, entonces un agua que sea de calidad nos ayudará a tener niveles energéticos porque estará bien hidratada, ionizada y así nos ayudará. Entonces, por favor, queremos invitarles a que puedan ustedes saber más sobre lo que nos ofrece la empresa, la calidad de vida, porque si bien su producto estrella tiene que ver con estos productos con silosimol, que lo que hace es tratar el agua que tenemos en casa, también tiene muchos otros elementos que nos ayudan a tener o a equilibrar la parte energética de nuestro cuerpo. Recuerden que esta parte no es esotérica, ni es una cosa de magia, ni nada, porque la realidad es que los seres humanos, así como la vida en todo, funciona por energía. Fuimos creados en base a la energía y nuestro cuerpo funciona con energía. Lamentablemente, hoy día las cosas que nos han traído algunos beneficios también nos han traído muchos males. Los impactos y la radiación de estos elementos que estamos utilizando, como las redes de internet, de Wi-Fi que casi todos tenemos en casa, los celulares, las computadoras, tienen un impacto muy fuerte en nosotros por las ondas que generan que no son buenas y alteran nuestro organismo a nivel celular. De hecho, esta es una de las razones por la que también grandes problemas de salud se están dando muy pronto. Entonces, para controlar todo eso, la empresa ha ido creando cosas, ha ido trabajando en ciertos productos que nos ayudan a equilibrar este tipo de energías y evitar que nos hagan tanto daño, ¿ya? Entonces, para saber más, quiero invitarles a que ustedes puedan conversar con la persona que los invitó para saber más detalles y puedan saber sobre todos estos productos, puedan saber también cómo tener en casa esta agua de calidad. Bien, bien, hasta acá ha sido un placer estar con ustedes.
y espero que todo lo que se habló les haya sido útil. Como les decía, cualquier detallito con la persona que los invitó y en caso de alguna ayuda emocional pueden contactarse conmigo. Gracias, Tracy, por la linda charla que nos diste. Aumentaste nuestro conocimiento. Muchas gracias. Agradecida por la información, muy bonito, Me ale- muy informativo.